Uno de los graves problemas de la República Dominicana ha sido el que muchos funcionarios, o sea, muchas personas que han sido nombradas al frente de direcciones y ministerios, terminan haciendo el papel de comunicadores al hacer denuncias de las áreas donde ellos están llamados a hacer los cambios. Recientemente había un titular en un periódico que señalaba que se iban a incinerar una enorme cantidad de libros que estaban desactualizados y que habían sido adquiridos en administraciones anteriores del Ministerio de Educación. Porque después, en una publicación de su cuenta de Twitter, el ministro de Educación, Ángel Hernández, señalaba que sería un crimen quemar los libros, pero ya el titular había salido y alguien había anunciado que se iban a incinerar, porque esos libros podían utilizarse como material de lectura, aunque no se utilizaran como libros de textos, objetivo para el cual habían sido adquiridos en un gasto enorme de millones de pesos. Luego el mismo ministro señalaba que ya de hecho se habían estado entregando parte de esos libros a escuelas, a liceos, como una especie de material de lectura, y que no se iban a incinerar. El ministro publica en su cuenta también ayer, don Ángel Hernández, que el cumplimiento del calendario escolar y los horarios escolares es un mito en la República Dominicana que no se cumple. Pero eso me podría lucir a mí, don Ángel, que soy comunicador de muchos años. Gracias al Señor he podido estar en este oficio durante tantos años. Pero usted está llamado a corregir eso. Sí. O sea, yo puedo hacer la denuncia y la observación. El ministro, en dado caso, debe tomar la decisión. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y ahí caigo en lo que decía al principio del comentario, Benito y amables amigos, que aquí los funcionarios tratan de evitar los conflictos y dejan las cosas tal como las encuentran, de una manera que sigue rodando la bola, el mal sigue en las raíces, porque no se ha tomado una decisión de romper el huevo y de que se derrame la clara y la yema y que, bueno, alguien lo recoja y lo fría. O lo sofría, como se dice, como ustedes dicen los chefs, y lo sofría. Pero resulta que no, que nadie, salvo en ocasiones, por ejemplo, el doctor Balaguer entendió que el Citracode era una retranca para el sistema eléctrico. Bueno, lo desbarató a través de un personaje nefasto de la época de los 12 años, que fue el ingeniero Macorís. ADP se ha constituido en una especie devoradora, depredadora del 4%, sin colaborar absolutamente para mejorar la educación en ninguno de los sentidos. Y yo lo lamento, tengo muchos amigos que son profesores y probablemente la mayoría de los profesores estén dispuestos a que se haga un buen trabajo, pero las direcciones políticas que ha tenido la ADP han distorsionado totalmente lo que es la aplicación del 4% para la educación preuniversitaria, y también han distorsionado o sea, solo han conseguido lo que exhiben como beneficios para los que ellos representan, que es un papel lícito, porque si hay una asociación de profesores es para defender los intereses de los profesores, pero uno entiende que debe irse más allá y el interés nacional debe ir acompañado de eso. Pues usted ve que nadie quiere meterle el pico a la ADP. Resulta que también uno se encuentra, por ejemplo, cuando hablo de que un funcionario no está llamado a hacer la denuncia, sino a hacer cumplir la ley, no está llamado a hacer advertencias, sino a hacer cumplir la ley. Y puedo citar el caso reciente de doña Milagros Ortiz Bosch, con el respeto que nos merece
toda su dilatada carrera política y su trayectoria de mujer transparente y de funcionario transparente. Doña Milagro hizo la advertencia a los directores generales, a los ministros, a todos los que dirigen instituciones del Estado de la obligatoriedad de cumplir con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que los principales diarios del país y los principales medios de comunicación se han estado quejando de que usted solicita una información en una institución del Estado y resulta que el incumbente o los encargados de esa área o de dar la información lo que hacen es que lo remiten a usted a que solicite eso a través de la Ley de Libre Acceso a la Información, cuando usted puede dar una respuesta inmediata, una respuesta no al instante, pero una respuesta que no haya que agotar la obligación del cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información. Y aparte de eso, muchos se toman el tiempo, luego solicitan prórroga y luego apuestan a que se caiga el tema. Digo que no, que quien está llamado a aplicar sanciones no debe llamar al cumplimiento de la ley, porque doña Milagros puede perfectamente, con lo que ella señaló, de que si a junio no se han cumplido con todos los requerimientos que hay en las empresas para información a través del libre acceso a la información, la primera sanción va a ser el que se suspenda el presupuesto asignado a esa institución a partir del mes de junio. Eso lo establece la ley. Otras sanciones, o sea, no es hasta a partir de junio. Es que si ha habido violación, doña Milagros, en aras de lo que ha estado promoviendo el presidente de la República y que este tipo de negación de información se constituye justamente en un problema para el presidente y para su gobierno, lo ideal es aplicar las sanciones pura y simplemente. No es advertir, como hizo una vez de Danilo Medina, que al primero que lo señalaran lo iban a desvincular y lo iban a poner a disposición de la justicia, y después terminó preguntando que cuál era la corrupción, cuando la corrupción estaba al lado, atrás y en el frente de él, y él nunca la vio. En el caso de estas disposiciones legales, lo que hay es que cumplirlas, Benito y amables amigos. Claro. No es denunciarlas que no se están cumpliendo, es aplicar las sanciones. Esta mañana yo hacía un comentario, ya para terminar esta parte de este bloque, con relación a las esperanzas que se han frustrado con el relevo político en la República Dominicana. Aquí han surgido jóvenes valiosos en los partidos políticos, que se supone no estaban o no están contaminados con la vieja práctica política de los años 70, 80 y hasta el 90, donde teníamos liderazgos sustentados en base a un escenario de confrontación y con elementos muy diferentes a lo que es la política en el siglo XXI, en pleno en la tercera década del siglo XXI. Sin embargo, esos jóvenes terminan o ya han terminado dándole aquiescencia al desempeño político distorsionado, rastrero, de muchos de los que se han enriquecido con el erario para entrar en la misma camada. No han generado los cambios en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no se han atrevido a decirle de frente a una cúpula partidista corrupta: usted es un corrupto, usted debe renunciar, y propiciar una profilaxis en los partidos políticos, retomar el camino de la política decente. Entonces, cuando llegan ahí, se pliegan porque necesitan el favor de esa gente, no tienen valor para realizar los cambios. Cuando llegan con todos los ánimos. Sí, pero al final terminan siendo parte de la misma manada. Así es. Entonces se quiere vender ese nuevo liderazgo como algo diferente. No, para hacer cosas diferentes hay que empezar por cambiar lo que se ha estado ofreciendo y lo que ha resultado un fiasco, independientemente de los éxitos que puedan atribuirse a determinadas gestiones. Es como usted, le voy a poner un ejemplo. Usted vende un carro, ¿verdad?
y a los 5 años va a comprar ese mismo carro, el que usted vendió. No. Con más millas y probablemente con más problemas de lo que George se lo vendía a usted. Y es fácil. Y a eso hemos estado jugando la política. Aquí no hay retiro. Usted ve que en Estados Unidos los presidentes un periodo, 2 periodos o uno y no se pudieron repostular y ir para su casa, salvo el caso de Donald Trump, que ahora está aspirando, que yo dudo con el tema de la justicia, pero tiene la posibilidad. Aquí no hay retiro de nada. Y el relevo entonces se pliega a eso y cae siendo más de lo mismo. Más de lo mismo. El programa La suyo. experiencia de promesas y promesas y nada hacer. Hay una información que a mí me llena de satisfacción porque lo he comentado bastantes veces y he solicitado y he pedido que eso se logre, que es lo que pidió el director del INAVIE, el señor Víctor Castro, conjuntamente con una delegación de la FAO, entregaron un anteproyecto de ley a una comisión de los diputados encabezados por Soraya Suárez, donde se le pide que se hagan las cafeterías, cocinas dentro de las aulas, dentro de los planteles, dentro de los planteles educativos, que es lo que siempre hemos hablado, porque vivimos imitando los países desarrollados y en los países desarrollados eso es lo que se cuece. Sin embargo, estamos viendo que cada vez, mientras más tiempo le damos... Pero eso no tiene que ser un proyecto de ley. Bueno, lo presentaron así como un anteproyecto de ley de alimentación y nutrición escolar. Pero eso es una disposición administrativa que tiene que ser cocidos los alimentos, cocinados. No, y no solo escuelas. eso, sino como él mismo Pero dice... primero tienen que dotar a las escuelas de cocinas. De cocinas, exactamente, y hacer el espacio. Pero y de comedores. Sí, exactamente. Y es como él dice, que esto es un clamor de todos los padres, de todos. Esa es la tranquilidad que se le daría una comida acabada. También que, por ejemplo, poner una especie de buffet donde usted va y dice, no, yo quiero este arroz, yo quiero esto. Y es mucho... No, eso no es un restaurante, Benito. Sí. Para usted que está con una cosa a la carta. Eso se crea es como ahora mismo. El sistema de almuerzo escolar de la tarde extendida, normalmente, Benito, sí. eso fue hecho por un nutriólogo. Sí. Eso no fue a la brava, a la brichandine, a la brigandina. Sí. De que usted va a cocinar, sí, hoy espagueti, mañana bacalao, el otro sardina. Eso tiene un balance nutritivo. Con una cocina dentro de las aulas se puede procurar inclusive mejorar ese menú, que en realidad no ha sido tan... Pero el que lo hizo fue un nutriólogo. Sí, exacto. Pero son balanceados. Ahora, que no haya higiene, que no haya seguimiento para la calidad de lo que se compra. La caducidad. La caducidad de los ingredientes, todo eso ya eso es diferente. El problema es que aquí hacemos las cosas y las soltamos en banda. Así es. Hablar de crear, todas las escuelas tienen comedores. La mayoría de las últimas supuestamente tienen comedores. Supuestamente, sí. Tienen cocinas. Que la misma, las áreas de cafetería que normalmente todas tienen, eso podría ser... Pero por Dios, ¿tú crees que cocinarle para 800 estudiantes es en una cafetería que se hace? No, quiero decir que se puede preparar, se puede habilitar para eso. Todo depende. Por ejemplo, yo vi la de Pucamaima y usted ve que ahí se puede hacer de todo. O sea, inclusive se puede preparar hasta para merendar, para lo que usted quiera, o sea, un área de estar también. Todo eso se puede preparar y esta es una excelente idea, aunque como dice Atahualpa, eso debería ser una orden administrativa, pero por lo menos ya se está... Una disposición hay mucha gente que ha hecho inversión en ese, sí, porque es que vivimos inventando. Sí. Todos queremos cambiar el libro todos los años. ¿Cuánta gente no ha hecho inversiones en las cocinas que están trabajando, sí, con el almuerzo de la tanda extendida y la merienda? ¿Cuánta gente no tiene esas inversiones? ¿Qué van a hacer con esas inversiones? Exactamente. ¿Por qué no se tomó la decisión? Porque no se entendió de esa manera. El problema es que hay muchísimos alumnos que se están intoxicando con
los alimentos tanto del desayuno como del almuerzo. ¿Por qué? Porque no hay una debida supervisión. Porque no hay monitoreo de eso. Entiendo que dentro de las aulas quizás haya más supervisión que cuando son llevados de un sector, de un área hacia las escuelas. Pero se supone que debe haber una inspección de manera regular en todas las cocinas que suplen el almuerzo escolar. En todas. No, es una... Bueno, señores, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque.